En una entrevista con nuestro medio asociado La Tercera, el ex precandidato presidencial Andrés Velasco aseguró que si los miembros de su nuevo movimiento político, Fuerza Pública, son invitados a participar del gobierno de Michelle Bachelet, están en la libertad de hacerlo. Queremos ahondar en este punto, pero además en las propuestas que podrían integrar o llegar a la nueva administración desde Fuerza Pública. Para eso nos acompaña en CNN Chile Andrés Velasco. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Encantado de estar aquí. ¿En qué está Fuerza Pública? Eso es lo que queremos saber. Con las pilas muy puestas estamos. Bueno, en estos meses en que obviamente el país estaba en la elección presidencial, sí, nosotros lo hemos aprovechado para hacer todo ese trabajo previo que es necesario, de modo de tener en marzo una presencia que esperamos vaya al alza. Nosotros somos un movimiento de acción política, queremos participar en la política, pero queremos hacerlo desde la ciudadanía, no pretendemos al menos inmediatamente ser un partido convencional, ni mucho menos, y queremos además ser la pulga en el oído del sistema político en aquellos temas en que los políticos hablan pero después no cumplen. Por ejemplo, reformas políticas, buenas prácticas, libertades públicas individuales, esos temas que a mucha gente en Chile los preocupan, nos preocupan, pero que muchas veces quedan en los márgenes de la agenda política. ¿Y por qué no como partido político? Mira, no nos cerramos a eso, creo que es una discusión un poco técnica, pero lo que queremos hacer hoy día es operar desde la ciudadanía. Es un partido terrigidizo, un partido además tiene la obligación de tener propuestas sobre todo. Nosotros eventualmente vamos a tener propuestas sobre todo, pero queremos partir con ciertos énfasis, como te decía. No se trata de pretender eliminar a los partidos, ni mucho menos. Los partidos tienen un papel que jugar en la política, pero hay ciertas cosas que la clase política y las dirigencias de los partidos han dejado de lado. ¿Y no inciden más los partidos políticos más que un movimiento? Depende. Los partidos políticos tienen un papel que jugar en democracia, pero yo creo que las dirigencias de los partidos, y no es que lo crea yo, lo dicen todas las encuestas, no han hecho muy bien su pega, y hay ciertos temas respecto de los cuales les ha costado mucho actuar. Te doy un ejemplo. Por estos días esperamos se apruebe una ley de lobby. El lobby es la influencia indebida que se ejerce en el proceso legislativo, en que hay plata, en que hay peticiones, hay arreglines. ¿Cuántos años llevamos hablando de una ley de lobby? Y qué difícil ha sido porque mucha gente en el Parlamento ha sido susceptible al lobby. Y por lo tanto han pasado más de 10 años. Y si no hubiera sido por la acción de movimientos, de la ciudadanía, de gente que a través de las redes sociales dice hasta cuándo, probablemente la clase política no habría legislado sobre el lobby. Ese es un ejemplo del tipo de cosas que muchas veces se caen por las rendijas del poder y respecto del cual nosotros vamos a ser muy activos. Usted participó dentro de las primarias de la nueva mayoría. ¿Eso significa que Fuerza Pública va a tener cierta cercanía y simpatía por el nuevo gobierno? ¿Va a estar en la oposición? ¿Cómo se va a relacionar finalmente con este nuevo gobierno? Nosotros queremos ir más allá de los cánones convencionales de que alguien es oposición a ultranza y lo encuentra todo bueno o es rígidamente miembro de una coalición y nunca puede levantar la voz. Nosotros queremos que al gobierno de Michelle Bachelet le vaya bien. Queremos colaborar con ese esfuerzo. ¿Y qué temas son los que más interesan del proyecto? A ver, yo creo antes que nada que hay ciertos temas grandes, pendientes, que la presidenta electa ha puesto sobre la mesa y que compartimos, nos parece esencial, y lo dije yo muchas veces en el curso de la campaña de la primaria, que en Chile hagamos cambios de fondo en la educación, y presentamos propuestas al respecto. No va a haber cambios en la educación si no hay más financiamiento, y por lo tanto necesitamos para eso y para otros propósitos alcanzar mayores niveles de tributación. O sea, ¿hay apoyo para dos reformas importantes ya desde Fuerza Pública? En el objetivo primordial, sí, estamos de acuerdo. Evidentemente que son reformas grandes y hay que discutir los instrumentos. Por ejemplo, yo creo que es importante que haya más recaudación. El Estado chileno va a necesitar más plata, pero no se puede hacer a cualquier costo. Hay que diseñar esa reforma de modo que no tenga un impacto en el ahorro, en la inversión, en el crecimiento, en el empleo. Y creemos que en esa labor, como en otras, por ejemplo, en los cambios políticos, podemos colaborar. Hablábamos recién de cambios políticos, hablaba de un cambio constitucional. Yo soy de los que obviamente no nos gusta que la constitución actual tenga sus orígenes en la dictadura. Pero al mismo tiempo hay que ser idealista, querer algo totalmente nuevo, pero también uno tiene que ser realista. La clase política ha sido incapaz de hacer los más mínimos cambios políticos, ha sido incapaz de modificar el sistema binominal en 20 y tantos años de discusión. Se ha hablado de que a los diputados no les paguen cuando no asisten a una sesión, sin embargo ni siquiera ese pequeño cambio se ha logrado. Y por eso pensamos también que en materia de reformas políticas hay que tener un foco. Ese foco tiene que estar en el sistema electoral, en los quórums, en la relación malsana entre el dinero y la política, en elegir a los intendentes, en una media docena de cambios que realmente le cambien la cara a la política en Chile. ¿Eso significa que no es necesario reformarla, o sea, crear una nueva constitución, sino que reformarla? Mira, es que yo creo que ese ha sido un debate que nos quita el foco de lo esencial.
Alguna gente quiere una constitución enteramente nueva, otros quieren algunos cambios concretos, pero al menos concordemos en cuáles son los cambios esenciales para que el carácter del sistema político chileno cambie. Y a mi juicio, los cambios requeridos son los que te decía. Algunos son constitucionales, otros no son constitucionales. Ojo que hoy día el sistema electoral, el binominal y el sistema que lo reemplace no están en la Constitución, pero vaya que son importantes. Sí. La relación entre dinero y política no está en la Constitución, pero vaya que es importante. Los quórums para cambiar o legislar sí lo están. Hay que avanzar en esos planos que son los claves y no quedarnos entrampados en un debate que es más bien abstracto, si es nueva o no es nueva. Usted hablaba de realismo al momento de afrontar estos cambios en la Constitución. ¿La Asamblea Constituyente es realista? Es innecesaria. Es innecesaria porque tenemos un mecanismo para cambiar la Constitución que es el Congreso, y del Congreso emana la soberanía popular, y por lo tanto lo que hay que hacer es hacer política y llevar propuestas al Congreso, y si los diputados o senadores, sea cual sea el partido al que pertenecen, se oponen a un cambio sustantivo, hay que hacerlo saber. La gente tiene que saberlo y castigar a esos diputados y senadores la próxima vez que vayan a disputar su puesto en una elección. ¿Usted cree que fumar opio, como dijo Camilo Escalona? Cada uno le pone el título que quiera, pero yo he sido bien claro, lo fui también en las primarias. A mí me parece que esa ha sido una discusión sobre el método que es francamente inconducente y que malgasta las energías políticas de un país que no son infinitas. Pero el método no es relevante para definir los contenidos, o sea, si participa más o menos la gente, por ejemplo, representantes de la sociedad. Pero seamos prácticos. Porque la discusión puede durar para siempre, pero vamos al asunto práctico. La Asamblea Constituyente no existe en el ordenamiento constitucional chileno actual. La única manera de que existiera es que el Parlamento la cree. Y para eso se necesitan, primero, mayorías que en el Parlamento no están, y segundo, la voluntad de los actuales parlamentarios y los que van a jurar el 11 de marzo para decir: yo abdico mi principal autoridad, que es la posibilidad de cambiar la Constitución, y se la entrego a otro cuerpo colegiado. ¿Ustedes creen que eso va a ocurrir? ¿Alguien piensa que eso realmente va a ocurrir cuando el Parlamento tiene dificultades para ponerse de acuerdo en cuál va a ser el menú en el casino de la Cámara de Diputados? Entonces la verdad es que en vez de malgastar nuestro tiempo hablando de un mecanismo que tiene muy bajas posibilidades de ocurrir, hagamos por lo demás lo que la presidenta Bachelet ha planteado, que se manden proyectos de ley con las reformas capitales, centrales, y que el país sepa muy bien qué diputado está a favor, qué diputado está en contra. Ahora, ese puede ser uno de los problemas más importantes quizás que enfrente el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cómo analiza usted el tema de las expectativas que hay respecto a ciertos cambios que se van a realizar? Mira, yo no conozco gobierno alguno que no tenga que lidiar con las expectativas, porque las expectativas tienen que ver con aquello que es prioritario, y obviamente no todo puede ser prioritario, y los gobiernos tienen que decir: esto lo hago primero, esto lo hago después. Y por supuesto que esa es parte de la labor de gestión, y me atrevería a decir casi de docencia política que hace un gobierno. Habrá gente que se declare frustrada porque tenía prioridades distintas, quizás sea, es el caso, pero bueno, esa es parte de la labor de gobernar. Ahora, lo que sí es cierto es que por razones que no son las que dice el gobierno de Sebastián Piñera, sino que tienen que ver más bien con la dinámica de la economía internacional, lo más probable es que el año entrante, en realidad, el año que ya entró, el 2014, la economía chilena enfrenta un escenario más hostil, con un precio del cobre más bajo, con una economía internacional que no despega, en fin, y por lo tanto va a ser muy importante también transmitirle a la ciudadanía que no todo se puede hacer de noche a la mañana, que estos procesos para hacer las reformas bien son paulatinos, que hay que ver bien de dónde vienen las lucas, en fin, esa es parte, me parece, de la pega de gobernar. Andrés, volvamos a hablar de fuerza pública. Se le ha visto como, no sé, la niña bonita del baile últimamente por ciertos coqueteos que han llegado de distintas partes. El último fue Amplitud, este nuevo referente que estaban tratando de formar los tres diputados, Godoy, Brown y Rubilar. ¿Cómo recibe usted esos halagos cuando dicen que tenemos cosas en común, que quieren buscar acercamientos con Amplitud, con fuerza política? A ver, primero que nada, yo creo que pasó lo que tenía que pasar. Cuando uno ve un partido como Renovación Nacional que está bajo la conducción hiper anticuada de un líder como Carlos Larraín, ¿no es cierto?, que le cierra la puerta a cualquier intento de reforma, nadie se puede sorprender si hay diputados más jóvenes que dicen: aquí no hay espacio para mí. Y por lo tanto, creo que eso es algo que se veía venir. Y uno simpatiza, por supuesto,
con las situaciones incómodas que estos diputados más jóvenes tuvieron que vivir. Ahora, otra cosa muy distinta es que efectivamente se logre lo que hace tanto se viene anunciando, pero que Chile no ha visto, que es una derecha liberal y moderna. Porque yo ya he visto en los últimos 25 años varios anuncios de que viene la derecha liberal y moderna, y viene, y viene, y viene, pero nunca llega, ¿no es cierto? ¿Podría llegar con amplitud? No lo sé, no quiero prejuzgar, pero lo que el país sabe hasta el momento. No quiero decir que las cosas no puedan cambiar, en la vida siempre hay que estar abierto a los cambios. Lo que el país sabe hasta el momento es que algunas de las personas que han anunciado esta nueva derecha liberal han hecho ese anuncio y actos seguidos han plegado una campaña como la de Evelyn Matei, que fue la esencia del iliberalismo. Cuando vemos que Evelyn Matei dice que ella va a gobernar con la Biblia en la mano, ¿no es cierto? Cuando reniega de las propias posturas que había tenido, por ejemplo, acerca del aborto terapéutico, cuando se niega a conversar siquiera acerca de cualquier modificación en el Código Tributario, cuando se niega a conversar, por ejemplo, una política industrial que pueda darle al Estado un papel más activo en la promoción de nuevas exportaciones, de adopción de tecnología, en fin, hay una serie de cosas que para las personas que venimos de un pensamiento liberal progresista y moderno son esenciales y uno sencillamente no las ve en la derecha. ¿Fallan en la definición de liberalismo que tienen Rubilar, Godoy y Brown? Es que mira, yo de partida no quiero ser crítico de ellos porque todavía no han jugado sus cartas, habrá que ver. Segundo, esta no es una definición, esta no es una contienda teórica, no se trata de decir, mira, yo leí a tal pensador y mi pensador preferido sobre el liberalismo es mejor que el tuyo. Pero que sobre la base de esa definición uno puede buscar ciertos puntos de convergencia. Mira, yo a estas alturas del partido creo más en los hechos que en las palabras. Y me gustaría ver hechos, me gustaría ver que haya personas de derecha que vienen de ese mundo que efectivamente a la hora de votar en el Congreso adopten posiciones progresistas. Cuando eso ocurra, cuando haya atisbos de un liberalismo progresista, conversemos acerca de qué pasa. Pero hoy yo veo cero coincidencia con la gente que viene de ese mundo. ¿Y por qué le llegan más ofertas a Fuerza Pública desde Evópoli, desde Amplitud, que vienen desde la centro derecha, más que desde la centro izquierda? Quizás Fuerza Pública se está posicionando con una cercanía más a la derecha. Para nada, y lo quiero desmentir tajantemente. Si tú miras en las encuestas, las personas que dicen simpatizar con nuestro proyecto, que me dan a mí una buena evaluación, es gente que viene fundamentalmente de la centroizquierda. La cultura política de la que yo vengo, los gobiernos por los cuales trabajé, son gobiernos de centroizquierda. Y las ideas que nosotros hemos propugnado son ideas que están totalmente ausentes del ideario de la derecha, seamos bien francos. Entonces, ¿estamos perdidos Amplitud y Evópoli? No, lo que pasa es que yo creo que hoy día viste políticamente, decir yo soy un liberal, yo soy moderno, pero una cosa es ponerse la ropa, otra cosa es que esa ropa sea propia. Yo dije en esa entrevista a la que tú aludías este fin de semana, hubo gente que se enojó, pero creo que es así, que es un acto de travestismo político. ¿Cómo define la Real Academia el travestismo? Dice, es vestirse con ropajes ajenos para disfrazar la propia identidad. Yo creo que el ropaje ajeno aquí es el liberalismo moderno, la propia identidad, así lo muestran los hechos, es la de una historia de un conservadurismo que hasta el momento no ha variado. O sea, no hay ninguna posibilidad de que Fuerza Pública se acerque a Amplitud y a Evópoli en estos momentos. Fuerza Pública tiene una cultura de centro-izquierda, queremos un liberalismo progresista y en esos grupos no hemos visto ningún elemento que represente ese tipo de ideas que genera una sintonía con ellos. Andrés, les deseo suerte, ojalá que les vaya bien, pero te insisto, esa derecha liberal es como el lobo en el cuento Pedrito del Lobo, se la anuncia, pero no llega. Andrés, gracias por haber venido a CNN Chile para conversar con nosotros.